versículo 5 en adelante. Vamos a hablar de un hombre y una mujer. Leyendo yo y queriendo estudiar otro tema, el Señor me hacía comprender que aquel versículo que estaba estudiando era para más adelante, y que me dedicara a lo que Él me quería hablar y quería decirme, y que así mismo, de esta manera, condujera esta palabra, y que usted hoy pueda comprender, que usted pueda hoy entender, que usted pueda hoy estar atento a lo que el Espíritu Santo está diciendo en estos tiempos a la iglesia, porque es a la iglesia. El mundo está en su cuento, el mundo está muerto, la gente está en su situación y no quieren saber, hermano, en estos momentos nada de las escrituras, nada de Dios, nada de temor de Dios. Pero la iglesia sí, usted y yo sí queremos saber más de estos tiempos. Estamos nosotros interesados, estamos nosotros necesitados de cada vez más. Lucas capítulo 1, este hombre y esta mujer, el título de este mensaje, saqué 4 títulos, pero yo le dije, Señor, vamos a colocarlo como está en el versículo 6. Y dice: Zacarías y Elizabeth justos delante de Dios. ¿Cuántos justos hay delante de Dios en esta noche? A ver, justo delante de Dios, porque usted ha sido justificado delante del Padre a través de su Hijo Jesucristo, en esa cruz del Calvario, por la sangre preciosa que derramó en esa cruz. Toda esa sangre que fue derramada, amados hermanos, toda esa sangre preciosa, esa sangre sin mancha, hermano, esa sangre pura, esa sangre que solo podía pagar el precio más alto de la muerte por causa del pecado, la muerte del mundo, la muerte de nosotros, amados hermanos. Zacarías y Elizabeth, entonces, Dios permite y está ubicado solamente nomás en el Evangelio de San Lucas. Voy a tomar unos escritos, unos comentarios, por tanto voy a tener la necesidad de leer un poco antes de entrar en ese desarrollo de esto tan especial. Estos dos hombres, esta pareja, hombre y mujer, que Dios eligió entre todos, hermano, entre todos los tiempos, entre todas las edades, entre todas las generaciones. Dice la escritura que aproximadamente 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos, se presentó un silencio de parte de Dios. No había una visita, no había una profecía, amados hermanos. No había algo que viniera de parte de Dios, hermano. Aproximadamente uno podría decir 4 generaciones, 5 generaciones. 400 años del total silencio de Dios. Total silencio de todo lo que Dios habló a su pueblo, a la humanidad, a través de estos hombres profetas de Dios, que de una y otra manera nuestro Dios Jehová hablaba a los hombres, visitaba a los hombres, amados hermanos, mostraba su gloria, mostraba su poder, mostraba su paciencia, mostraba su ternura. Y una y otra vez el Señor perdonaba el pecado, levantaba al pueblo, se arrepentía al pueblo, y el pueblo otra vez se conducía otra vez por el camino del pecado, por el camino de la idolatría, de la desobediencia, de la rebeldía, de ir en contra de los preceptos de Dios, de ir en contra de los mandamientos de Dios, hermano. A tal manera que mire ese silencio tan grande que se describe en toda la tierra, hermano. Un silencio, no un silencio por un día, ni un silencio por un mes, ni un silencio por un año, hermano. 400 años. Eran 400 años, hermanos. 4 generaciones que habían podido pasar sin escuchar la voz, sin escuchar los profetas. Y aunque tenían la ley, aunque tenían la palabra, hermanos,
Dios irrumpe en el tiempo con un hombre, y ese hombre es Zacarías y su esposa Elizabeth. Dice versículo 1, para leer el capítulo 1. Lucas, recordarán ustedes, el médico, la persona que estuvo con el apóstol Pablo. Dice aproximadamente en 3 o 4 ocasiones se le menciona en el Nuevo Testamento. Dice que este hombre, dice en los primeros versículos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice la palabra, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice aquí en los comentarios, ¿por qué escribió Lucas este evangelio? Dice, es cierto que fue movido o llevado por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Si usted puede estar tomando nota, lo puede leer después. Dice, no solo para escribir, sino también en él escribir. Pero en ambos casos fue movido como un ser, dice aquí este comentario, racional, no como una máquina, y por tanto el Espíritu Santo no le dispensó de usar sus facultades y su información. Y lo que el Espíritu le movió a considerar fue, uno, que las cosas de las que escribía eran ciertísimas, como dice el versículo 1. No eran que se suponían, no era una alegoría, que lo que este hombre como médico, como había sido instruido en la medicina a investigar, recuerda que si de pronto aquí hay alguien que tenga un poco conocimiento de medicina o facultad o enfermería, para una persona poderse graduar de medicina, amados hermanos, tiene que investigar. ¿Y sobre qué tiene que investigar? ¿Sobre qué tiene que investigar? Sobre el cuerpo humano. ¿Y qué tiene que investigar del cuerpo humano? ¿Qué parte tiene que investigar del cuerpo humano? Cuando eres estudiante le dices le va a decir al profesor, no, a mí no me gusta eso. No, a mí no me gusta la sangre. No, ¿cómo hay que hacer esto y abrir esto por aquí? Hermano, es duro y es cruel, pero tienen que estudiar a un ser humano muerto, totalmente sin vida. Y si lo tienen que desarmar, desbaratar para poder estudiar todos sus tejidos más internos de su cuerpo, lo deben hacer. Y así es, ese es el camino. Este hombre, Lucas, como médico, sabía lo que Dios le conducía y lo que el Espíritu Santo le conducía a investigar, a ahondar, a mirar, a observar. Y dice que desde los orígenes hasta esos tiempos. Y ese resultado de esa investigación que hizo tan exhaustiva, un hombre que no le tomó ni un día, 2 días, 3 días, hermano, esto no fue ni de un mes, esto fue tal vez en Lucas el tiempo, le tomó tiempo investigar y revisar libros y revisar la historia, revisar los profetas, mirar la palabra ya, mirar la ley.
Hasta que él dijo, este hombre dijo que eran cosas ciertísimas. Dice la palabra, la doctrina de Cristo es tan cierta que miles y miles de hombres más honestos de la historia no han dudado en aventurar su vida sobre ella. El médico Lucas estaba considerando, segundo, dice que se requería escribir ordenadamente estas cosas. Mire, el Evangelio de Lucas, en esa facultad que tenía este médico, lo hizo en una forma, hermano, tan especial. El Evangelio, en una forma tan ordenada, hermanos, tan sencilla de poder explicar, tan sencilla de poder mostrar a la gente, que Dios usó aún, o sea, esta parte como profesional de este hombre, el Espíritu Santo, que Él hace como quiera con el hombre, que Él utiliza a quien quiera. Él es soberano. Él utiliza, Él puede sacar como sacó a David de allá detrás de las vacas, siendo pastor de ovejas. Pero Él también puede utilizar a un rico. Él puede también utilizar a alguien con un conocimiento instruido como el apóstol Pablo. Porque para Dios no hay nada imposible en utilizar en sus tiempos y en sus propósitos hombres y mujeres para sus designios, amados hermanos. Dice que se requería escribir ordenadamente estas cosas. Es decir, que la compilación de la vida de Cristo había de hacerse metódicamente. Cuando las cosas, dice, se ponen ordenadamente, sabemos mejor cómo hallarlas para nuestro propio uso y cómo guardarlas mejor para uso de los demás. ¿Es una gran verdad o no es una gran verdad? ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Llegamos a veces azarados de la calle y ponemos las llaves de la casa y no le tenemos un lugar. Y cuando queremos salir inmediatamente para la cita, ay, qué lío para buscar las llaves. Dice las llaves. Mija, las llaves, hijo, las llaves. Pero es que yo las dejé allí. ¿A cuánto les ha pasado? Pero si usted dispone esas llaves en un lugar y usted toma ese hábito de dejar apenas entre de la casa y deja las llaves allí, ¿se te va a complicar la salida si tienes que salir y no las encuentras? ¿Se te va a encrespar el cabello? ¿Te vas a enojar con tu hijo, con tu esposa? Las llaves, pero ¿quién me cogió las llaves? Pero mire, vea. Te vas a evitar un montón de problemas y te vas a evitar un montón de situaciones para usted mismo. Hermano, el médico Lucas estaba generando una situación muy especial, una condición de la vida de Cristo, para que la audiencia, la gente que quisiera leer, pudiera comprender el plan de Dios, el plan divino de Dios, el plan majestuoso de Dios. Dice 3, que había muchos que habían tomado a su cargo compilar relatos sobre la vida de Cristo. El servicio que otras personas prestan a Cristo no debe suplantar al nuestro, sino estimularlo. Dice Lucas, entonces llegó al conocimiento ciertísimo de estas cosas, después de haber investigado todo con esmero desde su origen. Y bajo la conducción del Espíritu Santo llega a afirmar implícitamente su competencia para tal trabajo al decir, me ha parecido bien también a mí. Es decir, también como a los muchos del versículo 1. Vamos a volver a leer otra vez el versículo 1. Gracias. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? ¿Para usted ha sido cierto el mensaje del Evangelio, amado hermano? No puede ser una mentira para usted. Pero ¿sabe qué pasa el problema hoy con la iglesia, hermanos? Que están viviendo una mentira y están dentro de la iglesia, hermanos. Porque no han tomado la palabra de Dios como ciertísima. No han tomado la palabra como la única fuente verdadera, hermano, de todo conocimiento de arriba,
del reino de los cielos, llegando a una tierra, a una humanidad, hermano, al cual dice la palabra en Juan que ese verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. Esa palabra se hizo, y aún la gente no le creía a las verdades de Cristo, porque cada palabra que el Señor decía era ciertísima. Cada palabra que el Señor siempre tomaba como ejemplo nos llevaba al Antiguo Testamento. ¿Oíste que fue dicho? Y siempre nos llevaba, la mayoría de veces, el Señor a dar certeza de que la palabra que habían dado aquellos hombres, santos profetas de Dios, a través del Espíritu Santo, se estaban cumpliendo en los tiempos de Jesús y aún en la vida de Él. Nosotros hoy no tenemos al Señor Jesús aquí presente en una forma literalmente que podamos ver su rostro, sus ojos, sus manos, sus pies. Pero la Escritura nos ha enseñado a nosotros, amado hermano, que nosotros debemos acercarnos a Él por la fe y que creamos que le hay y que Él está con nosotros. Y eso es algo precioso, amados hermanos, porque bienaventurado dice que los que ¿qué? No vieron y creyeron. Pero también recuerde lo que pasaba con aquel momento del ciego que fue sanado, y el Señor se encuentra con estos hombres, y la palabra del Señor no se deja de manifestar inmediatamente sobre aquellos, porque no querían, no comprendían, estaban ciegos espiritualmente. Y el Señor decía esta palabra: yo he venido para que los que no vean, vean, y que para los que están ¿qué? Para los que ven, hermano. Pero había muchos que creyeron. $400 años de un total silencio. Pero la Escritura aquí en el versículo 5, vamos a leerlo de recorrido para que usted pueda comprender allí ese pasaje. Abra su corazón. Dios viene a la vida de un hombre. Estaba marcado el tiempo, hermano. El tiempo era el tiempo perfecto de Dios. Zacarías, un sacerdote, y dice la Escritura, para que usted lea conmigo, por favor, Reina Valera: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vamos a seguir continuando leyendo, pero vamos a parar aquí. Dice: hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender de Zacarías, hermanos, y Elizabeth. Los evangelios y el libro de los Hechos hacen muy evidente la corrupción, la degradación y desvío del sacerdocio en los templos, en los tiempos del Nuevo Testamento. Desde aún su doctrina hasta sus prácticas eran torcidas y contrarias a Dios. A esto fue lo que el Señor vino a enfrentarse, hermanos. Si usted ha leído muchas veces y hemos tenido la oportunidad aquí, muchas prédicas, muchas enseñanzas, cuántas veces el Señor, amados hermanos, contra los fariseos, contra los sacerdotes, cuánta discusión, cuánto momento, hermano, donde era el Señor tentado por estos hombres. Cuando llegó el Señor a la tierra, a esta tierra, los templos estaban, los sacrificios se celebraban, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, se hacían, se celebraban las fiestas. Y la gente conocía la ley, la gente conocía los mandamientos, la gente sabía de la ley de Moisés, la gente sabía de este hombre, el pueblo judío. Eran instruidos los niños desde pequeños en la ley, en los 5 libros, los primeros 5 libros, tanto así aprenderse de memoria estos libros. Eran instruidos en esa enseñanza. La gente tenía conocimiento de las escrituras. La gente que tenía conocimiento de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir el Mesías. Pero muchos no lo estaban esperando. 400 años de silencio. Y lo que se encontró el Señor fue una doctrina torcida, amañada, cargas impuestas a los hombres que ni ellos podían llevar, que hacían todos sus cultos religiosos, sus fiestas, y celebraban con todo lo minucioso de cada
momento religioso de cada sacrificio. Recuerden que se llevaban a los niños a presentar al templo a los 8 días para ser circuncidados, y había alegría, había gozo, había fiesta, para colocarle el nombre a ese niño, para ser presentado delante de Dios. Y se utilizaban todos esos ritos minuciosamente, pero la gente estaba lejos de Dios, hermanos. El corazón de los hombres estaba empedernido, estaba lejos, vivían una religión, vivían una religiosidad, vivían una costumbre religiosa. Iban al templo, diezmaban, ofrendaban. Eran tan minuciosos aún que las aromáticas, las hierbas, lo menos insignificante, hermano, aún tenían cuidado con eso, porque el Señor los enfrenta. Pero su corazón estaba lejos de la ciertísima y de la verdadera palabra de Dios. Había un mundo corrompido donde llegó el Señor. Pero no solamente un mundo corrompido, la iglesia estaba corrompida. Había idolatría, había rebeldía, había de todo, hermano. De todo lo que se pudo encontrar el Señor. Tanto así que cuando llega el Señor al templo, ustedes lo saben, que se había convertido el templo del Señor en lugar donde la gente iba a ofrecer sacrificios. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Reprenderlos y darles correa, amados hermanos, porque se enfureció el Señor. El celo le consumió por la casa, porque la habían convertido en ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? En cueva de ladrones. ¿Será que esto hoy, después de 2000 años, no estará pasando todavía en muchos lugares, en muchas iglesias? ¿Sabe que en muchas iglesias se hace, hermano, minuciosamente las cosas y con un orden? Y el culto y los cantores y todo está en su puesto, todo está, hermano, aún los cantores, la danza, todo está bien puesto, pero lamentablemente la presencia de Dios no está en esos sitios. Zacarías, un hombre que estaba al sacerdocio, que estaba en el oficio del sacerdocio, dice: sin embargo, Zacarías y Elisabet no iban en ese desenfreno, sino que sinceramente obedecían a Dios. Gloria a Dios, porque había gente, hermanos, que a pesar de lo que el Señor Jesucristo se encontró en estos hombres, que les dijo hipócritas, habían hombres y mujeres que verdaderamente obedecían, amados hermanos. Habían hombres y mujeres que temían verdaderamente al Señor. Habían hombres que se habían convertido verdaderamente. Habían hombres y mujeres que estaban arrepentidos, amados hermanos. Habían hombres que genuinamente eran cristianos, hijos de Dios, y que estaban, hermano, haciendo sobre esas cosas ciertísimas, sobre esas cosas verdaderas en su palabra. Estaban viviendo, hermano, como Dios quería que vivieran los hombres aquí en la tierra. Porque uno podría decir: no, es que el Señor lo encontró. Sí, hermano, todo lo encontró en los fariseos y los religiosos. Pero habían dentro de ese lugar, dentro de ese templo, había gente, corazones sinceros. ¿Qué es lo que Dios está buscando hoy? Corazones sinceros, verdaderamente sinceros. Y por eso el gran ejemplo de aquel hombre, que sus palabras solamente nomás se escuchaban en todo el templo. ¿Cuál era su pecado? No lo sabemos. ¿Cuál es tu pecado? Yo no lo sé, hermanos. Pero ese hombre decía: sé propicio en todo ese templo, y se escuchaba: sé propicio a mi pecado. Y ahí estaba el Señor Jesucristo. Y el otro
que se justificó a sí mismo. Ve todo lo que hacía. Que hoy diezmo todo. Estoy aquí, no fallo los martes, ni los jueves, ni los domingos, ni los sábados. No me pierdo ni uno. Pero Dios no quiere gente religiosa, hermanos. Dios se cansó. Usted sabe lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. Dios se cansó, hermanos, de tanta situación. Y Dios también hoy se cansa. Hoy presente, después de 2000 años, Dios también se cansa. Porque Él quiere que ofrezcamos un sacrificio vivo y verdadero. Y no solamente nomás cuando estamos aquí en este lugar y podamos levantar manos y podamos orar, sino en todo lugar orando, hermano, levantando manos, hermano, siendo un sacrificio vivo de continuo, hermano, todos los días de nuestra vida, hermano. Donde quiera que estemos, amados hermanos, donde quiera que andemos, con quien quiera que estemos. Usted en su trabajo no se puede olvidar. Usted en el estudio, usted no se puede olvidar. Si usted está con las mujeres que comparten en el barrio tal vez alguna actividad, usted no se puede olvidar de quién es. Que usted es un sacrificio vivo. Yo soy un sacrificio vivo delante de Dios hoy. Zacarías, que su nombre o su significado es Jehová se acordó, o Dios recuerda. Sacerdote del templo. Estoy dando una descripción de Zacarías, como usted puede leer ahí, de edad avanzada. Fíjese, esto es para muchos, hermano, y este mensaje es para muchos que de pronto dicen: no, pastor, yo ya tengo 70 años. A mí ya quién me para bolas. ¿Yo a quién le puedo predicar? Si soy perdóneme la palabra, si soy una anciana ya, un anciano, ya me queda poquita vida, pastor. ¿Ve usted? Nombre de edad avanzada en el sacerdocio. Y edad avanzada era ya muy viejo. Ya, hermanos, sus días estaban contados. Descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. Después le voy a dar el texto. Ahora Elizabeth, que su significado, el significado de este nombre: Dios es mi juramento, o su juramento, cualquiera de los dos. Pero fíjese que estudiando, investigando, amado hermano, encontraba yo algo bien especial. El significado de Zacarías, Dios recuerda. En el versículo 72 de ahí el capítulo 1. Versículo 72 dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Ahora el de Elizabeth, su juramento. En el versículo 73, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Ahora, si usted puede, miren, hay algo especial en el significado de estos dos nombres. Si usted puede unir este significado, Dios recuerda, y si lo unimos con el significado de Elizabeth, Dios recuerda su juramento. Y después de 400 años, Dios estaba haciendo memoria de su juramento que le había hecho a Abraham, a su amigo. Salmos 89 dice: cuando Dios pronunció un juramento,
Salmos 89, versículos 34 y 37. Salmos 89, del 34 a 37. Dice la palabra de Dios: cuando Dios pronunció un juramento, ahí signo de pregunta, ustedes los que están escribiendo. Yo no sé si usted alguna vez lo haya leído, pero Salmo 89, versículo 34 al 37 dice de la siguiente manera: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿Qué dice el Señor? Que no olvidará ¿qué? Su pacto, que no mudará lo que ha salido de sus labios, de su boca, que juró él mismo por su ¿qué, hermanos? Y que no iba a mentirle. ¿A quién? Al rey David. Porque su descendencia, está hablando aquí, será para siempre en la vía de Cristo. Amén. Y su trono como el sol delante de mí, como la luna que será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Mire esta forma como el Señor se manifiesta. Ahora vaya otra vez a Lucas. Hermano, ¿sabe? Esto es como yo tenía pensado esto como si fuera una prédica y darlo en una y listo. Pero ¿sabe qué me hacía indagar más el Señor y estudiar más el Señor, hermano? Hay unas cosas tan especiales, hermano, en el sacerdocio, en la vida de estos dos, esta mujer y este hombre, que se guardaron, vivieron para Él. Y por eso el versículo 5 da el médico Lucas esta ciertísima verdad, y él asegura en los tiempos, en los días de Herodes, rey. Dice que es una de las muchas ilustraciones del cuidado de Lucas en fechar los acontecimientos. El recurso ayuda a asegurar su exactitud, porque esta fecha en particular ayudará a sus lectores a validar sus historias. Este Herodes, generalmente llamado el Grande, no era judío de nacimiento, sino idumeo. Profesaba ser prosélito de la religión judía, pero la totalidad de su vida demostró que no tuvo más religión que sus intereses y ambiciones egoístas. Era una herramienta de los romanos. Fue nombrado rey de los judíos por el Senado de Roma a sugestión de Antonio, después que Herodes le prometiera una gran suma de dinero. Fíjese cómo estaba permeado los gobiernos, hermanos, y cómo están hoy los gobiernos también. ¿Cómo se suben hoy los gobiernos? ¿A costa de qué? De dinero, hermano. ¿De qué? Del mejor postor. Ahí le doy su puesto. ¿No era también aquellos tiempos? Dice la palabra, y vamos con el versículo 5, y voy a dejar en el versículo 5 para después continuar. Dice: de la clase de Abías, la octava de las 24 clases o turnos, dice, de ministerios en que David había dividido a los sacerdotes. Primera de Crónicas 24:10.
Dice, cada descendiente masculino de Aarón era sacerdote, amados hermanos. Cada descendiente. La descendencia de Aarón se multiplicó en gran manera, amados hermanos. Llegaron a ser tan numerosos que algunos jamás hubieran tenido la oportunidad de servir si no hubiera habido una organización tal como la hizo David. A los sacerdotes solo se les permitiría casarse con mujeres del linaje puro o judío puro, y era considerado doblemente meritorio contraer matrimonio con una descendiente de Aarón. De modo que el matrimonio de Zacarías y Elizabeth era del nivel más elevado. Era un matrimonio, ¿qué, hermanos? De un linaje, de una descendencia judía pura, amados hermanos. Hoy Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Métete con cualquiera del mundo, hombre que estás soltero, mujer que está soltera, o métete con el linaje verdaderamente del Señor. ¿Qué es qué? Puro, porque el Señor nos ha purificado con pecados, con errores, con dificultades, porque uno aquí, todos los matrimonios que están aquí hoy renovados por el Señor, cambiados por el Señor, hay problemas todavía, hay malentendidos todavía, hay desacuerdos todavía, pero ahí está el Señor en el medio, amados hermanos, que nos ayuda en todas aquellas cosas, que nos ayuda a tenerle paciencia a la pareja, que ya no nos somos respondones o juzgamos inmediatamente, sino que aprendemos en el camino, amado hermano, a soportar, a amarla, a conducirnos como es debido en el Señor, dentro del matrimonio. Pero ¿qué le dice el Señor a los solteros hoy? Métete con cualquiera. ¿Cuál fue el consejo de los padres de Sansón siendo un joven nazareo, dice la escritura, consagrado? ¿Y cuál era el consejo de los padres a Sansón? ¿No hay de las mujeres? ¿No hay de aquí de nuestras mujeres para que puedas amar a alguien? No, todas son feas. Ninguna es de mi estilo. Voy mejor allá donde están las que el otro parche. Y tomó en poco cuenta el consejo, hermanos. Estos hombres tenían la libertad ¿o no? Sansón tuvo la libertad, no fue obligado. Pero ¿qué pasó, hermanos? Las consecuencias no se dejaron de ver. Hasta lo último que dice la escritura, que los llevaron al templo donde ellos estaban allí en sus fiestas y lo colocaron, lo cogieron, dicen las otras escrituras, como un juguete, hermano. Ciego. Ambos eran justos delante de Dios, y ahí voy a dejar, que es el título principal. Zacarías y Elizabeth, justos delante de Dios. Y yo quiero que usted, hermano, abra su corazón, lea en su casa, hermanos, este capítulo. Diga al Espíritu Santo de Dios, ábreme entendimiento. ¿Qué me quieres enseñar a través de este hombre y esta mujer hoy para la iglesia? Para una iglesia, hermanos, que está en decadencia, una iglesia que no está amando a Dios verdaderamente, una iglesia que está haciendo lo que le da la gana, hermanos, hay veces. Una iglesia que no tiene, hermano, al Señor donde lo tiene que tener, hermanos, porque está lejos el Señor de la iglesia. Pero este hombre y esta mujer nos van a dar una dirección donde usted y yo, donde Dios nos quiere, amados hermanos. Dios nos va a dar una iluminación de Dios donde te quiere el Señor. No importa que seas joven, no importa que estés a mediana edad, no importa que estés de edad avanzada, amados hermanos, pero el Señor quiere ver hombres con un corazón muy especial. Y dice la escritura que justos delante de Dios andaban irreprensibles en todos los mandamientos y
ordenanzas del Señor. Dígale al Señor, ¿qué me quieres decir con esto a mi vida?